El eco de las palabras de Jesús aún resonaba en el aposento alto. La última cena había terminado, pero sus efectos apenas comenzaban a sentirse entre los 12 apóstoles. Había sido una cena extraña, llena de simbolismo y anuncios que los habían dejado confundidos y con el corazón encogido. Jesús les había hablado de traición, de negación y de una partida inminente. ¿Cómo podía ser? Habían dejado todo para seguirle, creyendo que Él restauraría el reino de Israel. Ahora, todo parecía desmoronarse. Salieron a la noche fresca de Jerusalén, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a la tormenta que se gestaba en sus almas. Se dirigieron hacia el Monte de los Olivos, un lugar que conocían bien, un refugio donde a menudo se retiraban para orar. Mientras caminaban, el silencio era denso, pesado. Cada uno de los apóstoles estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Pedro, siempre impetuoso, probablemente caminaba con el ceño fruncido, repasando su promesa de lealtad hasta la muerte. Judas, por otro lado, se sentía cada vez más aislado, el peso de su decisión aplastándolo con cada paso que daba hacia Getsemaní. Al llegar al huerto, Jesús les pidió que esperaran y oraran. Su rostro mostraba una angustia que nunca antes le habían visto. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, su círculo más cercano, y se adentró un poco más en la oscuridad del olivar. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, les confesó. Quédense aquí y velen conmigo. La vulnerabilidad de su maestro los desconcertó. Él, que siempre había sido su roca, su fuente de fortaleza, ahora les pedía apoyo. Mientras Jesús se postraba en tierra para orar, una agonía profunda se apoderó de él. Él le suplicaba al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa amarga. No era una oración de cobardía, sino la expresión más honesta de su humanidad frente al sufrimiento inimaginable que le esperaba. Abba, Padre, todo es posible para ti, aparte de mí esta copa. Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa oración se resumía toda su misión, una entrega total y absoluta al plan divino, a pesar del costo personal. Volvió a donde estaban sus 3 discípulos y los encontró dormidos. El cansancio y la tensión emocional los habían vencido. Simón, el Simón de la historia. Ve y ve, Elé, ¿ya se aduermes? Jesús le preguntó a Pedro. ¿No has podido velar ni una hora conmigo? Sus palabras no eran un regaño, sino una muestra de su propia soledad en ese momento crucial. Les advirtió, velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabía la batalla que ellos mismos estaban librando en su interior. Esta escena se repitió 2 veces más. Jesús iba a orar, sumergiéndose en una angustia tan intensa que, según el Evangelio de Lucas, su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían a tierra, y cada vez que volvía, encontraba a sus amigos más cercanos vencidos por el sueño. La soledad de Jesús en Getsemaní es abrumadora. Jesús rodeado de sus amigos, pero completamente solo en su lucha. Nadie podía comprender la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Mientras tanto, en otro lugar de Jerusalén, la maquinaria de la traición ya estaba en marcha. Judas Iscariot, uno de los 12, había salido de la cena para cumplir su pacto con los principales sacerdotes y los ancianos. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, había acordado entregarles a su maestro. Ahora, guiaba a una multitud armada con espadas y palos, una mezcla de guardias del templo y siervos del sumo sacerdote. La ironía era brutal. Venían a arrestar al príncipe de la paz como si fuera un peligroso criminal. Judas conocía bien Getsemaní. Sabía que era el lugar donde Jesús
solía retirarse. Les había dado una señal para identificarlo en la oscuridad de la noche. Aquel a quien yo bese, ese es. Préndanle. Un beso, el símbolo universal del afecto y la amistad, se convertiría en el instrumento de la más infame de las traiciones. Un acto que quedaría grabado para siempre en la historia de la humanidad como el máximo ejemplo de deslealtad. Cuando la tercera vez Jesús volvió y encontró a sus discípulos durmiendo, su tono cambió. Duerman ya y descansen. Basta. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense. Vámonos. Miren, se acerca el que me entrega. En ese instante, el ruido de la multitud rompió la paz del huerto. Antorchas parpadeantes iluminaron la escena, revelando los rostros tensos de los soldados, y entre ellos la figura de Judas se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Fue un momento congelado en el tiempo. Jesús, con una calma que contrastaba con el caos circundante, le respondió: «Amigo, ¿a qué vienes?». Con esa sola palabra, amigo, Jesús le mostró una última oportunidad de arrepentimiento, exponiendo la atrocidad de su acto. Pero ya era demasiado tarde. Los guardias se abalanzaron sobre Jesús y lo prendieron. La reacción de los apóstoles fue un torbellino de miedo y confusión. Después de todas sus promesas de lealtad, la realidad los golpeó con fuerza. Pedro, en un arrebato de valentía impulsiva, sacó su espada e hirió a Malco, ansirvo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Quería defender a su maestro, pero no entendía la naturaleza de su reino. Jesús lo detuvo inmediatamente. «Vuelve tu espada a su lugar», le ordenó, y en un último acto de misericordia, antes de su calvario, tocó la oreja del siervo y lo sanó. «¿Crees que no puedo orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles?», le dijo a Pedro. «Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, que dicen que así debe suceder?». Jesús estaba en control total de la situación, incluso en el momento de su arresto. No era una víctima pasiva del destino, sino el protagonista de un plan de redención que Él mismo había aceptado voluntariamente. Luego, se dirigió a la multitud que lo arrestaba. «Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas». Sus palabras eran una denuncia de la hipocresía y la cobardía de sus captores. Actuaban al amparo de la noche, porque temían la reacción del pueblo. En ese momento de caos y miedo, la profecía de Jesús se cumplió. Al ver a su maestro arrestado, atado y llevado por la fuerza, la fe de los apóstoles se hizo añicos. El pánico se apoderó de ellos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron a todos, incluido Pedro, que había jurado morir con el incluido Juan, el discípulo amado. En la hora más oscura, Jesús fue abandonado por aquellos a quienes había amado y enseñado durante 3 años. Se quedó solo, rodeado de sus enemigos, caminando hacia un juicio ilegal y una muerte segura. La huida de los apóstoles es un recordatorio de nuestra propia fragilidad. Es fácil hacer promesas cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de fe llega en los momentos de crisis. Su miedo es comprensible. Las autoridades más poderosas de su tiempo, pero su abandono dejó a Jesús completamente solo para enfrentar la cruz. Así comenzó la noche más larga de la historia. Jesús fue llevado primero a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Fue un interrogatorio preliminar, ilegal. En mitad de la noche, buscaban un pretexto para condenarlo. Luego, lo llevaron ante Caifás y el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, que se había reunido de manera irregular. Presentaron testigos falsos, pero sus testimonios no concordaban. La farsa judicial
estaba en pleno apogeo. Mientras tanto, Pedro, vencido por una mezcla de culpa y curiosidad, había seguido a la comitiva a distancia. Entró en el patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba todo. Allí, al calor de una fogata, enfrentaría su propia prueba. Una criada lo reconoció. Ann, tú también estabas con Jesús, el Galileo. El miedo se apoderó de Pedro. No sé de qué hablas. Mintió. Por 3 veces, diferentes personas lo identificaron como un seguidor de Jesús. Y por 3 veces Pedro lo negó. La última vez, con maldiciones y juramentos. Justo en ese momento, el gallo cantó, tal como Jesús había predicho. Y el Evangelio de Lucas añade un detalle desgarrador. Y vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa mirada lo fue todo. No fue una mirada de ira o decepción, sino una mirada de amor y dolor que atravesó el corazón de Pedro. Recordó las palabras de Jesús y saliendo del patio lloró amargamente. Su arrogancia se había hecho pedazos, dejándolo humilde y quebrantado. Era el comienzo de su restauración. La noche terminó con Jesús condenado por blasfemia, golpeado, escupido y burlado por los guardias. Al amanecer, lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato, el único con autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. La traición en el huerto había puesto en marcha una cadena de eventos que culminaría en la colina del Gólgota. La historia de Getsemaní y el arresto de Jesús es una historia de contrastes profundos. La angustia y la sumisión de Jesús, la traición de Judas, la debilidad y el arrepentimiento de Pedro, la lealtad y el abandono. Nos muestra la plena humanidad de Jesús. En su momento de mayo era sufrimiento y su inquebrantable obediencia a la voluntad del Padre. Es el preludio sombrío, pero necesario para el evento más luminoso de la historia, la resurrección. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la pasión. Si esta reflexión te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.